En este video vamos a trabajar con ejercicios de aplicación de ecuaciones lineales, pero relacionados con el tema de distancia. Para resolver este tipo de problemas, pues hay que tener cierto conocimiento acerca de la distancia, por lo menos la fórmula de la distancia, y siempre va a ser bueno que nosotros nos auxiliemos de diagramas o de tablitas para que podamos modelar dicho problema. ¿Qué necesitamos saber en este caso, en estos tres problemas que vamos a trabajar en este video? Que la distancia, así recorrida por cierto objeto, es igual a la velocidad que se mueve ese objeto por el tiempo que se mueve. Entonces, esta relación es la que nos va a ayudar a resolver estos problemas. Vamos a comenzar con este problema que dice, dos niños que están a 224 metros entre sí empiezan a caminar uno hacia el otro en el mismo instante a un ritmo de 1.5 metros por segundo y 2 metros por segundo respectivamente. Nos dan este diagramita para que nosotros nos apoyemos en él y nos preguntan cuándo se van a encontrar, el momento en que esos dos niños que caminan hacia uno hacia el otro pues se encuentran y cuánto habrá caminado cada uno. Vamos a comenzar nosotros entonces planteando este problema, ¿sí? Vamos a volver a trazar esta línea para hacerle ciertas marcas aquí. Vamos a decir que el punto A es donde parte la niña, el punto B es donde parte el niño. Y pues si que uno camina hacia el otro, va a haber un momento, a ver, va a haber un punto en ese recorrido. Vamos a poner aquí un punto por aquí, digamos, un punto C, que es donde se van a encontrar. Ahora, ¿qué sabemos nosotros aquí? Como estos niños no caminan a la misma velocidad, entonces al llegar a este punto C van a haber recorrido, así, distancias diferentes. Entonces vamos a llamar nosotros aquí, una manera de hacer esto podría ser la distancia del punto A al punto C, podríamos decir que es una distancia 1, y del punto C al punto B, que es una distancia 2. Podríamos empezar modelándolo así. ¿Qué relación van a tener esta distancia 1 con esta distancia 2? La relación que vamos a tener nosotros aquí es que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 224 metros, la separación entre esos niños. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros aquí? Nos dicen el momento en que se van a encontrar. Entonces vamos a decir nosotros que sea t ese momento, sea t el tiempo en el que se encuentran, pero hay que especificar esta t en qué unidad de medida está. Si nos fijamos con el problema, dice la distancia la están dando en metros y las velocidades de estos niños las están dando en metros por segundo. Entonces tenemos misma unidad de longitud, metros, metros, metros. Entonces, la distancia, o este tiempo, perdón, nos va a salir a nosotros en segundos. En el caso de que esto no estuviera en la misma unidad, pues va a haber que pasarlo a la misma unidad. Si trabajamos con metros, todo tiene que estar con metros. No podemos mezclar metros y kilómetros o decir horas, minutos y segundos. No, trabajamos siempre con la misma unidad de medida, tanto para longitud como para velocidad como para tiempo. Entonces, este tiempo en el punto en el que se encuentran va a ser en segundos. Entonces, sea t el tiempo en segundos donde se encuentran. Lo que vamos a hacer nosotros aquí va a ser plantear así un problema así de distancia con esta relación para la niña y para el niño. Pero hay que notar que el tiempo en llegar a este punto pues va a ser el mismo para ambos, porque es el punto donde se van a encontrar. Sí, la distancia tal vez no, pero el tiempo en el que se van a encontrar sí va a ser el mismo. Entonces, planteando el modelo aquí, vamos a hacerlo aquí abajo. Decimos la distancia 1 más la distancia 2, si la distancia que recorre la niña más la distancia que recorre el niño, tienen que ser 224 metros de separación. Así los 224 metros que están separados. Ahora vamos a cambiar nosotros esto
por la fórmula de la distancia. Por ejemplo, para la niña sería la velocidad a la que camina la niña por el tiempo que caminó. ¿A qué velocidad se mueve la niña? A 1.5 metros por segundo. Entonces vamos a decir nosotros 1.5 metros por segundo por el tiempo. Y al tiempo nosotros le llamamos t. Más, misma idea para el niño. La distancia que recorre el niño va a ser la velocidad a la que camina por el tiempo que camina. 2 metros por segundo, entonces 2 metros por segundo por el tiempo, que es el mismo para ambos, se van a encontrar en el mismo instante, y eso tiene que dar 224. Y aquí tenemos una ecuación lineal que está bastante simple de resolver, entonces solamente hay que sumar esos términos semejantes y despejar. Vamos a seguir aquí a la par, tendríamos 1.5t más 2t, tendríamos 3.5t. Esto va a ser igual a 224 y t va a ser entonces 224 entre 3.5. Nos auxiliamos de la calculadora. Vamos a decir 224 entre 3.5 y nos sale que t sería entonces 64. T va a ser igual entonces a 64 segundos. Ya contestamos entonces la primera pregunta. El tiempo en el que se encuentran es a los 64 segundos. Ahora, ¿cuánto habrá caminado cada uno? Pues hay que calcular esas distancias. Por ejemplo, la niña, vamos a ver aquí la distancia para la niña. Sería de 1 hacia esta distancia, que va a ser la velocidad por el tiempo. La niña va a una velocidad de 1.5 metros por segundo. ¿Por cuánto tiempo? Por 64 segundos. Y la distancia para el niño, ¿sí? Va a ser lo mismo. Distancia 2 por 64. Entonces, ¿cuánto va a haber caminado cada uno? La niña va a haber caminado 1.5 por 64, que tendríamos 96, en este caso metros. 96 metros. Y el niño va a haber caminado 2 por 64 segundos, que serían 128. Si sumamos las distancias, lo que caminó la niña más el niño, lo del niño más la niña, vemos que concuerda con los 224 metros de separación a los que estaba. Ok, entonces fijarnos en este problema, es decir, la manera en que lo resolvimos, también podríamos haberlo planteado directamente con el tiempo, por ejemplo, despejando que el tiempo va a ser el mismo para ambos. Entonces, la distancia de la niña entre la velocidad de la niña va a ser igual a la distancia del niño entre la velocidad del niño. Entonces, haciendo un despeje aquí, por ejemplo, t sería igual a d entre b y podríamos plantear una igualdad. Distancia que recorre el niño, podríamos decir que la niña es distancia 1 y que la del niño sería entonces 224 menos la distancia 1. Podríamos hacerlo también así, así que podría ser un ejercicio que traten de hacerlo igualando los tiempos. Ok, vamos con un segundo ejercicio. Para este segundo problema, dice así. Luis empieza una larga caminata a 4 millas por hora. Después de 45 minutos de haber partido, su esposa Christine se da cuenta que Luis olvidó su cartera, dice. Su esposa aborda una bicicleta y empieza a correr a 24 millas por hora, dice, por el mismo camino que Luis tomó. Dice, ¿cuánto tiempo le tomará a la esposa alcanzar a Luis? Y nos preguntan también qué tan lejos de su casa lo va a alcanzar. Entonces, para hacer esto, otra vez necesitamos conocer lo mínimo de un problema de la distancia, la fórmula de la distancia, y también ayudarnos, auxiliarnos aquí con un diagramita para que nos permita o nos facilite diseñar un modelo, así un modelo con el cual nosotros nos vamos
o vamos a resolver la ecuación que queremos plantear aquí. Ok, vamos entonces a empezar por eso, así. Entendiendo el problema acá, Luis empieza a caminar, dice, va a 4 millas por hora, sí, camina despacio. 45 minutos después, así, se da cuenta la esposa que lo olvidó, dice, su cartera, y lo va a alcanzar, así. Ella va más rápido. Ahora, planteando aquí, van por el mismo camino, entonces lo que vamos a empezar haciendo es un diagramita, así. Podemos separarlo, un diagrama para Luis, un diagrama para Christine, y pensar ahí, ¿cuándo, en qué momento se van a alcanzar? Tiene parecido con el problema anterior, así que vamos a empezar por ahí. Vamos a suponer aquí, o vamos a decir aquí que vamos a hacer para Luis. Así lo que hace Luis. Luis sale de un punto que es su casa, un punto A, y empieza a caminar. Así él va caminando. Después de 45 minutos de eso, dice su esposa, escribir aquí Christine, se da cuenta, dice que él olvidó su cartera y sale en bicicleta para alcanzarlo. Entonces ella va a venir y va a ir más rápido, así va a una velocidad mayor, pero lo va a alcanzar. Entonces, ¿dónde lo va a alcanzar? Vamos a suponer que lo alcanzó aquí, así, en el punto B. Entonces, B es el punto donde Cristina alcanzó a Luis. Ahora, ¿qué conocemos nosotros de estos dos diagramitas que van a estar a la misma distancia? Así, lo alcanzó, por decir algo, así, a 2 millas. Así, lo alcanzó a 2 millas, lo alcanzó a 10 millas, lo alcanzó. Van a haber recorrido al final la misma distancia. Entonces, esta distancia entre el punto A y B va a ser la misma para ambos. Okay. Ahora, ¿qué cambia aquí? El tiempo y la velocidad. Así, el tiempo que le tomó a Luis llegar al punto B es diferente al tiempo que le costó a Christine llegar al punto B. ¿Por qué? Porque viajan a una velocidad distinta. A Christine le va a tomar menos, así, porque ella viaja más rápido. Pero las distancias son las mismas. Entonces nos vamos a ir ahí diciendo distancia de Luis es igual a la distancia de Christine y vamos a plantear el modelo ahí. Ahora, los tiempos aquí son diferentes, no es como en el problema anterior. Aquí lo que es igual es la distancia. Entonces vamos a decir nosotros aquí, nuestra incógnita dice cuánto tiempo le tomará a Christine alcanzar a Luis. Ok. Esa para nosotras va a ser nuestra incógnita. Sea T el tiempo de Christine. Así, pero este tiempo, recordar lo que dijimos del ejercicio anterior, debe estar en la misma unidad. Entonces, por ejemplo, aquí viajamos a millas por hora, pero aquí hay un detalle, 45 minutos. Entonces, esto tiene que estar todo, ya sea en horas o todo en minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es que este tiempo mejor lo vamos a dejar en horas. Así, entonces, tiempo en horas para Christine. Así, para Christine. Ahora vamos a expresar también el tiempo para Luis. Ahora, ¿cómo podemos expresar ese tiempo para Luis? Si T es el tiempo en horas para Christine, el tiempo en horas para Luis, ¿cómo lo planteamos? Dice, después de 45 minutos, dice, su esposa dice, se dio cuenta que olvidó su cartera y ella salió. O sea que le lleva 45 minutos de ventaja. O sea, el tiempo que se tarda Christine en llegar del punto A al punto B donde lo encontró, Luis pues lleva 45 minutos de ventaja. Entonces el tiempo para Luis sería en este caso lo que se tardó Christine más 45 minutos. Pero ojo con esta parte. El tiempo lo estamos dando en horas. Entonces no sería T más 45, sino que hay que pasar esos 45 minutos a horas. Entonces vamos a pasar los 45 minutos entre 60 minutos que tiene la hora. Eso es 0.75. Entonces, lo que se tardó Christine en recorrer del punto A al punto B, se tardó Luis 0.75 horas más. Así que 0.75 horas más. Este es el tiempo en horas para Luis.
solo que con mayúscula, para Luis. Ok, ahora ya tenemos nuestras incógnitas, así ya hicimos un diagramita ahí pequeño. Ahora planteemos la ecuación. ¿Qué sabemos? La distancia recorrida por ambos es la misma. Así. Entonces vamos a igualar eso. Vamos a decir distancia de Cristín es igual a la distancia de Luis. Cambiemos eso con la fórmula de la distancia. Decíamos distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces vamos a ver la distancia de Cristín. Velocidad de Cristín por el tiempo de Cristín. ¿A qué velocidad va Cristín en la bicicleta? Dice a 24 millas por hora. Entonces, velocidad 24 por tiempo de Cristín, que es t. Esto va a ser igual a la distancia de Luis, que está igual velocidad de Luis por el tiempo de Luis. ¿A qué velocidad va Luis? A 4 millas por hora. 4 millas por hora. ¿Y cuál es el tiempo en el que se tarda Luis en recorrer esa distancia? Sería t más 0.75. Entonces, entre paréntesis, t más 0.75. Y aquí tenemos entonces la ecuación que vamos a resolver. Vemos que es una ecuación lineal, es una ecuación bastante sencilla de resolver, entonces la resolvemos. Vamos acá, vamos a hacer la multiplicación del lado derecho, 24t va a ser igual a 4t más 4 por 75. 4 por 0.75, tendríamos que esto sería 3. Sería 4 más 3. Despejamos, tendríamos acá 20 por t es igual a 3 y pasaríamos a dividir ese 20, tendríamos entonces acá con la calculadora 3 entre 20, que sería igual a 0.15. Entonces 3 entre 20, t es igual entonces a 0.15. Ahora, ¿cuánto tiempo entonces le tomará a Cristina alcanzar a Luis? 0.15 horas. Entonces vamos a dar la respuesta aquí para el inciso A. Le tomará 0.15 horas. Ahora, si queremos dar esto en minutos, pues habría que multiplicar esto por 60, que sería entonces 9 minutos o 9 minutos. Y inciso B dice, ¿qué tan lejos de su casa la distancia? Entonces nos están preguntando la distancia. Para contestar esto simplemente vamos a decir distancia es igual velocidad por tiempo. Entonces 0.15 horas por el, ¿qué es el tiempo? Por la velocidad a la que va Cristín, que son 24. Entonces 0.15 por 24. Y ahí tendríamos la distancia, 0.15 por 24. Entonces la distancia que recorre Cristín sería en este caso 3.6 millas, porque esto estaba en millas, entonces 3.6 millas. Ok, vamos a hacer un último ejercicio, pongámoslo. Este último ejercicio dice así. Wendy hizo un viaje de Denver a Omaha. Dice una distancia de 300 millas. Parte del trayecto lo hizo en autobús. Dice que llegó a la estación de ferrocarril justo a tiempo para que completara su viaje en tren. Entonces esas 300 millas la viajó una parte en bus y la otra la viajó en tren. Dice, el autobús promedió 40 millas por hora y el tren promedió 60 millas por hora. Todo el viaje le tomó 5 horas y media. Y dice, ¿cuánto tiempo viajó Wendy en tren? Entonces, para esto, otra vez, vamos a hacer ahí un diagramita con esto, así del viaje que ella hizo desde Davenport hasta Omaha. Entonces, vamos a poner aquí un punto A, o le vamos a poner el nombre, así, o solo la letra mejor, solo D. Entonces hizo este trayecto, así desde el punto D
hasta el punto O. ¿Qué sabemos nosotros de este trayecto que ella hizo? Dice, lo hizo en dos partes, una parte en bus, una parte en tren. Ahora, también sabemos cuánto es la distancia de un punto al otro. Dice que viajó 300 millas. Entonces, desde aquí hasta acá hay 300 millas. Ahora, esa distancia no la recorrió en un solo medio de transporte, sino que lo hizo en dos. Pero nosotros no sabemos cuánta parte hizo en autobús y cuánta parte hizo en tren. Entonces vamos a poner aquí un puntito, así, que va a ser como la división. Lo que ella hizo en bus, así vamos a poner aquí, que hasta ese punto lo hizo en bus. Y que el otro trayecto lo hizo en tren. Ok. ¿Qué sabemos nosotros aquí? Sabemos cuánto se tardó, dice, en todo el viaje y cuánto, a qué velocidad iba el bus y a qué velocidad iba el tren. Entonces vamos a plantear algo aquí nosotros. Vamos a ir recogiendo esta información. Vamos a ver. Para el bus y para el tren. Vamos a ir con las distancias. Hagamos un espacio aquí mejor. Ok, ahí sí. Para el bus y para el tren. Vamos a ir con la distancia. Vamos a plantear también lo que es la velocidad y vamos a plantear también lo que es el tiempo. Dice, para el bus, la distancia nosotros no la sabemos, para el tren tampoco, entonces podríamos empezar acá dándole incógnitas a esto. Podríamos decir, como nos preguntan el tiempo en el tren, que tren va a ser la distancia, que esto va a ser d. Ahora, ¿cómo plantearíamos nosotros la distancia recorrida en bus? Nosotros sabemos, distancia en tren es d, si esto sería d, entonces ¿qué sería esta parte? Sería 300 menos d. Si ella viajó 100 millas en bus, viajó 200 en tren. Si viajó 50, 250. Si bajó 200, viajó 100 acá. Entonces siempre para sacarlo del tren estamos, o para sacarlo del bus, estamos diciendo la distancia menos 300 menos la distancia. Ok, entonces en bus ella viajó 300 millas menos lo que viajó en tren. La velocidad aquí pues sabemos ambas. Así dice el autobús promedió, dice 40 millas por hora. Entonces 40 millas por hora. Y el tren dice 60. Ahora, con el tiempo, no sabemos nosotros los tiempos. Sabemos que en todo el viaje la duración fue de 5 horas y media. Entonces, otra vez vamos a decir que el tiempo para el tren sería t. Entonces, ¿qué sería el tiempo para el autobús? El resto. ¿Qué sería el resto? Entonces sería 5.5 menos t. Si viajó 2 horas en tren, quiere decir que viajó 3 horas y media en bus. Si viajó 1 hora en tren, viajó 4.5 horas en bus. Ok, ya con esto aquí entonces ya tenemos todas las partes de la relación de distancia. Si distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, ¿qué pasa aquí con esto? Pues en este problema vamos a hacer nosotros un planteamiento. Entonces vamos a ver la relación de la distancia, velocidad y tiempo con el bus y vamos a ver la relación de la distancia con la velocidad y tiempo con el tren. Entonces vamos a hacerlo aquí a la orilla. Por ejemplo, para el bus, fórmula que vamos a utilizar nosotros, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, con el bus, ¿qué vamos a tener con el bus? Vamos a decir nosotros, distancia del bus, 300 menos d. Esto va a ser igual a la velocidad del bus por el tiempo que viajó en el bus. La velocidad a la que iba el bus es 40 y el tiempo que iba en el bus es 5.5 menos t. Recordar que las incógnitas las planteamos para el tren.
¿Por qué las planteamos por el tren? Porque es la parte que nos interesa, el tiempo que ella viajó en tren. Ok, aquí está la relación para el bus. ¿Cómo va a ser la relación para el tren? Sería distancia es igual a la velocidad por el tiempo, a 60 t. Vamos a marcar aquí, esto es para el bus, esto es para el tren. Fijarnos en este caso que lo que tenemos son dos ecuaciones, así donde esas ecuaciones ambas tienen dos incógnitas. Pero podemos nosotros venir, por ejemplo, aquí yo sé lo que es d en términos de t. Así que puedo cambiarlo aquí y ya quedaría entonces con una ecuación lineal que solamente tiene una incógnita, que sería el tiempo, que es lo que nos interesa, y pues aquí estaría entonces ya resuelto el problema. Entonces diríamos, al sustituir esto, 300 menos, vamos a poner en rojo, distancia es 60t. Entonces cambiaríamos acá 60t. Esto va a ser igual, y aquí podemos avanzar haciendo este producto. 40 por 5.5, 40 por 5.5 sería 220 menos 40t. Fijarnos, recordar también aquí siempre tener cuidado de que todas las unidades estén en la misma medida. Las distancias, acá las tenemos en millas, la velocidad en millas por hora, así que el tiempo nos va a salir a nosotros en horas, si nos va a salir en horas. Ok, resolviendo aquí, podríamos pasar las incógnitas a la derecha para que nos queden positivas. Tendríamos negativo 40 más 60t, sería 300 menos 220. 300 menos 220 tendríamos 80. Y acá tendríamos 20t positivo. Si queremos despejar para t, diríamos 80 entre 20. Esto sería t. Así que t sería entonces en este caso 4. Así 4 que en este caso 4 horas. El tiempo nos va a salir en horas. Entonces, ¿cuánto tiempo viajó Wendy en tren? 4 horas. Así. ¿Cuánto tiempo viajó Wendy en autobús? Viajó 1.5 horas. Así. ¿Cuál fue la distancia que recorrió en tren y cuál fue la distancia que recorrió en autobús? Por ejemplo, si nos preguntan, habría que calcularla. La distancia, por ejemplo, en tren es d, sería entonces 60, que es la velocidad por el tiempo que viajó en tren, sería esto. Viajó entonces 240 millas en tren y viajó entonces 300 menos 240, 60. 60 en bus, 240 en, en tren. ¿Cuánto tiempo viajó acá? Pues lo mismo, la resta en el caso que nos preguntaran eso también. Ok, entonces con estos problemas de distancias, recordar la relación distancia es igual a velocidad por tiempo. Siempre tener cuidado, así con las unidades, que todas tienen que estar en la misma unidad. Si las distancias están en millas, velocidades en millas. Si el tiempo está en horas, entonces la velocidad también, tanto por hora. Entonces, si no, hacer las respectivas conversiones. Y lo otro, siempre auxiliarse de diagramas. Esto nos va a ayudar bastante.